que está en el documento. Entonces, decíamos que en el taque hidráulico el taque tiene unas aperturas laterales, una especie de lumbreras, y que se van a cerrar con una especie de émbolo que está al centro. Entonces, todo esto se llena de aceite del motor. Cuando el motor está funcionando o se pone en marcha, el sistema de lubricación lo que hace lógicamente es dosificar el lubricante. Entonces, por la presión del sistema de lubricación se llenan estas cavidades de aceite, ¿no? Entonces, el momento en que el lóbulo de la leva empuja al taque, la resistencia de la válvula y del sistema a través de las varillas hace que se recorra un poquito este émbolo hacia abajo, cerrando la entrada y salida de aceite. Entonces ese aceite que queda atrapado dentro del taque ayuda a empujar y abrir la válvula, ¿no? Entonces con esto que se logra, hay una pequeña holgura que se da por los diámetros de las lumbreras, tanto en el taque como del émbolo, que al cerrarse dan una especie de holgura, decíamos, y compensan, vamos a decir, la dilatación de las piezas. Este sistema se ha caracterizado porque como está, vamos a decir, activado por el aceite, prácticamente no es ruidoso, sino no se tiene, digamos, esos sonidos de choque de metales, etcétera, y siempre está lubricado. Entonces el funcionamiento de los motores es mucho más suave. Eso por un lado. Por otro lado, es que en muchos de los casos el tema de regulación se va compensando con la presión del aceite, ¿ya? Estos taques que aquí se ven como en los motores, digamos, los cuales el eje de levas está en el bloque y se activa mediante taque, varilla, balancín, etc. En muchos vehículos, en la actualidad, estos taques se activan directamente en la culata, ¿no? Es decir, el eje de levas está en la culata, el taque hidráulico está debajo y luego está la válvula. Entonces, directamente compensan, vamos a decir, ese mecanismo con el sistema de lubricación, ¿no? Lógicamente, para todo esto se requiere, digamos, un aceite de buena calidad, que los cambios de aceite durante el mantenimiento sean los adecuados, etcétera, para que el motor funcione correctamente, ¿no? Si no se hace el mantenimiento adecuado referente al cambio de aceite, lógicamente la suciedad que arrastra el aceite, etcétera, puede trabar muchos de estos elementos y a la larga, vamos a decir, causar mayores daños, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver cuando analicemos el sistema de lubricación, pero por ahora, digamos, podemos entender que hay, ¿no?, entre los sistemas de accionamiento de válvulas, unos sistemas hidráulicos que se basan en que el aceite o como cualquier líquido no se puede comprimir, ¿no? Entonces lo que se hace es que todo ese volumen de aceite ayuda a activar el mecanismo. Bien, eso era lo que estaba pendiente de la anterior clase. Hoy vamos a ver el sistema de distribución, básicamente una segunda parte que es más un análisis del funcionamiento del sistema basado, digamos, en algunas relaciones que tienen que ver con la física, ¿ya? Entonces, veamos, este documento también se va a colgar. Básicamente he terminado hoy en la mañana de corregir un poco, probablemente hay algunos errores, pero lo que se trata de mostrar en este caso es que
Durante el proceso de admisión, en los motores va a haber una caída de presión, ¿no? Entonces aquí en la figura tengo la estructura, el diagrama de un motor, ¿ya? Aquí a la izquierda con F estoy mostrando el filtro de aire. El conducto de admisión, vamos a suponer que tenga un carburador con este rectángulo, donde va a haber un difusor, es decir, el tubo Venturi. Detrás está la válvula de aceleración, lo que preguntaba su compañero, una válvula de mariposa es esta, que se mueve sobre su eje, y la línea punteada que se ve es la que mostraría la posición cerrada, y esta línea entera mostraría la posición totalmente abierta. Entonces tengo el múltiple de admisión, el colector de admisión, la región de la válvula de admisión que está con B chica, y el cilindro del motor, ¿no? Entonces estoy representando que un motor, en este caso en un cilindro del motor, se está produciendo la admisión, ¿no? Es decir, la válvula de admisión está abriéndose, el pistón está descendiendo, es decir, se va a mover desde un punto muerto superior hacia un punto muerto inferior, ¿no? Entonces, ese movimiento descendente del pistón con la válvula de admisión abierta provoca una succión del aire atmosférico. Ese aire atmosférico puede encontrarse a una presión y temperatura atmosféricas. Arriba de esto me da en las coordenadas de presión, y en este caso sería el largo del tubo. Aquí me falta ponerle una L, que me diría el largo del sistema o la longitud del sistema de admisión, cómo cambian las presiones, ¿no? Es decir, con una línea horizontal recta me está mostrando la presión atmosférica, ¿ya? Dentro del cilindro, dentro del sistema de admisión, la presión va a ir variando a medida que el aire pase por el tubo de admisión y llegue hasta el cilindro, ¿no? Entonces está mostrado con delta P las diferentes caídas de presión que ocurren durante el funcionamiento del motor. Básicamente vamos a tener dos, ¿no? Es decir, la línea entera, la línea azul entera, me muestra cuando el motor funciona con la válvula de aceleración, esta M, que de mariposa de aceleración, totalmente abierta o casi totalmente abierta, digamos, en más del 90% abierta. En ese caso, ¿qué vamos a tener? El aire es absorbido del medio ambiente y al pasar por el filtro se ocasiona la primera caída de presión. O sea, tengo un delta P F, es la caída de presión en el filtro de aire. Luego el aire pasa, vamos a decir, por la garganta de entrada. En este caso, vamos a suponer que tiene un carburador, y básicamente tengo una presión constante, ¿no? En el difusor Venturi, que es un estrechamiento que se hace en los carburadores con el fin de aumentar la velocidad del aire y provocar depresión, se tiene una caída de presión grande, ¿no? El delta P del difusor, con la letra D. ¿Ya? Después del difusor, como que la presión vuelve a subir un poco, pero siempre es menor que la anterior, y vuelve a caer la presión al pasar alrededor de la mariposa de aceleración o válvula de aceleración M. Entonces ahí tengo una caída de presión delta P M. Finalmente el aire va a pasar por, en este caso, por un codo, y va a pasar por la sección lateral de la válvula. Entonces ahí hay otra caída de presión, delta P V chica, que es la caída de presión en la válvula de admisión. Y el aire va a llenar, o va a ocupar el espacio del volumen del cilindro. Entonces la presión al final dentro del cilindro sería la presión A.
que es la presión al final de la admisión. Esa sería, ¿no? La línea punteada, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que cuando la válvula de aceleración, esta mariposa de aceleración, estuviera cerrada, vamos a decir totalmente cerrada o entrecerrada, como muestra la línea punteada, entonces tengo una caída de presión en el filtro, pero ya la caída de presión en el difusor casi no es grande. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire es pequeña, ¿no? Se supone que cuando se cierra la válvula de aceleración, el motor está funcionando en vacío o ralentí, ¿no? Entonces, es como decir, el vehículo está detenido, el motor sigue en funcionamiento, pero como no activa nada, no mueve el vehículo, el motor está funcionando, se dice en ralentí o en vacío. Entonces, en este caso, la velocidad entra muy poco aire porque esta válvula está cerrada, no deja pasar el aire. Entonces, la velocidad del aire es mínima, ¿ya? Porque las revoluciones del motor también son mínimas. Entonces, por eso en el difusor prácticamente no hay una caída de presión cuando funciona en ralentí, ¿ya? En cambio, la caída de presión en la mariposa de aceleración, que está aquí, delta P con prima, o sea, con signo de primera, M, delta primera M, es mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta válvula está cerrada. Entonces, se provoca una gran depresión, ¿ya? Y, lógicamente, al abrirse la válvula, el aire o la mezcla entra al cilindro casi, vamos a decir, una baja presión, ¿ya? La presión al final de la admisión, cuando la válvula de aceleración o mariposa de aceleración está cerrada, sería la presión A, P sub A prima, ¿no? Que está mostrándose aquí. O sea, tengo una menor presión dentro del cilindro por efecto, digamos, que la válvula o mariposa de aceleración está cerrada. Entonces, esa es digamos, la característica de funcionamiento de los motores. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora, ¿no? El problema para que se plantea todo esto es decir, si yo quisiera calcular la presión al final de la admisión, ¿qué tengo que considerar? Todas las pérdidas que tengo en el sistema de admisión. Entonces voy a tener una sumatoria de caídas de presión que básicamente podría ser simplemente una resta, ¿no? Entonces, de esa manera puedo calcular la presión al final de la admisión, que va a ser esta presión A en cualquier régimen. Entonces, básicamente, en todos los motores se tiene que esta presión dentro del cilindro al final de la admisión es menor que la presión atmosférica. Entonces eso implica que cuanto menor sea la presión, o sea, no está lleno el cilindro, no se ha llenado el cilindro, ¿no? Entonces me interesaría que esa presión A al final de la admisión sea lo mayor posible, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tendría que hacer? Tratar de eliminar estas pérdidas o caídas de presión. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Uno, vamos a decir, generalmente, ¿cómo han evolucionado los motores? O sea, primero han eliminado carburador, ¿no? Ya no tienen carburador, o sea, no tienen este difusor acá o este venturi acá. Entonces, es un tubo recto. Entonces, esta caída de presión en el difusor prácticamente se hace cero. Luego, se tienen tubos de admisión con mayor sección de paso, es decir, mayores diámetros para que el flujo de aire sea más libre, ¿no? Entonces, esas caídas de presión por los codos, por la sección de paso, incluso por la calidad de la superficie del tubo, ¿no? La rugosidad de la superficie del tubo, etcétera. Todo eso hace que mejore, digamos, la entrada de aire y pueda tener una mayor presión al final de la admisión. La anterior clase alguien preguntaba y decía
sobre el diámetro de las válvulas, ¿no? Las válvulas de admisión tienen un mayor diámetro de la cabeza que las válvulas de escape. Entonces, esa también es una opción, ¿no? Con un mayor diámetro tengo una mayor sección de paso para el aire. Entonces, estoy disminuyendo las pérdidas de presión en la válvula, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Haciendo filtros más grandes, etcétera, contribuyen a que la presión al final de la admisión suba un poco, ¿no? Sea casi igual que la presión atmosférica, ¿no? Entonces se supone que con eso se llena mejor el cilindro, ¿ya? Luego hay también otros mecanismos por los cuales se puede mejorar la admisión y son, por ejemplo, el uso de sobrealimentadores que normalmente se conocen como turbocompresores. ¿Qué es un turbocompresor? Como su nombre indica, es una especie de compresor, una bomba de aire que se ubica, digamos, en el tubo de admisión. Esa bomba de aire lo que se encarga es de absorber el aire atmosférico, comprimirlo un poco y enviarlo ese aire a presión hacia el cilindro. Entonces, con lo que se trata de hacer, lo que se trata de conseguir con ese sistema es que la presión dentro del cilindro sea igual a la presión atmosférica, ¿no? Esta línea horizontal acá, o incluso un poco mayor a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir eso? En términos, digamos, físicos, cuando haya mayor presión de los gases dentro del cilindro al terminar la admisión, quiere decir que ese cilindro se ha llenado de mejor forma, es decir, se ha podido llenar el 100% del cilindro o incluso más del 100% si la presión es mayor a la atmosférica, ¿no? Entonces, eso se logra con los turbocompresores, ¿ya? Entonces, pues, hay diferentes tipos de turbocompresores, ¿no? Generalmente para los vehículos grandes o de trabajo que se utilizan, que pueden ser, digamos, tractores, camiones, buses grandes, etcétera, y se pueden diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en tractores y maquinaria de construcción, no importa la velocidad, es decir, la velocidad del motor puede ser relativamente baja, vamos a suponer unas 1800, 2000, 2200 revoluciones. Pero lo que interesa es que el cilindro se llene y la presión de los gases al final de la admisión sea mayor a la atmosférica, ¿no? Entonces, a esa velocidad se consigue una buena fuerza que empuja al pistón y mueve el cigüeñal, ¿ya? También se utilizan turbocompresores, digamos, en vehículos pequeños, más o menos de competición, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cilindradas son bajas, se utiliza un turbocompresor para llenar los cilindros, pero no se requiere, digamos, mucha fuerza, mucho torque, sino lo que se requiere es más velocidad. Entonces, eso es lo que básicamente se logra con los turbocompresores. Esos turbocompresores pueden ser de diferentes clases, tamaños, van a tener una estructura de sus álabes y número de álabes de acuerdo al tipo de motor, ¿no? A la cantidad de aire que se quiera bombear durante la admisión. Entonces, esa vendría a ser, digamos, la situación para el proceso de admisión. Entonces, basándonos en estos gráficos, podemos plantear algunas relaciones y tratar de mejorar, digamos, el desempeño de los motores, ¿no? Seguidamente vamos a ver otro gráfico que básicamente lo que hace es me está mostrando lo que en el otro documento teníamos, las fases de distribución, en este caso está inclinado, ¿no? Es decir, como se pueden dar cuenta, el punto muerto superior ahora está a la izquierda y el punto muerto inferior a la derecha, ¿no? En el anterior documento estos puntos estaban arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿esto para qué se ha hecho? Con el fin, digamos, de relacionar estas fases de distribución
con el diagrama del ciclo, ¿no? Es decir, en las coordenadas presión-volumen tenía el ciclo, digamos, de trabajo, ¿no? Es decir, la admisión, luego venía la compresión, la combustión, expansión, con línea guinda es el escape, y así, ¿no? Escape y admisión. O sea, lo que estoy mostrando en este diagrama y en el diagrama de fases y en el diagrama del ciclo son los procesos de escape y de admisión, ¿no? Suponiendo que este giro, ¿no? Este sería el giro del cigüeñal, se realiza en sentido horario, ¿ya? Se realiza en sentido horario. Ya más abajo, con los mismos límites, es decir, el punto muerto superior acá y el punto muerto inferior acá, estoy representando un cilindro con un émbolo que supuestamente se estaría moviendo igual que en el anterior caso, ¿no? En este caso se está moviendo de izquierda a derecha, es decir, desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior. La válvula de admisión está abierta y está permitiendo que al moverse el pistón se provoque una succión que absorbe el aire, vamos a decir atmosférico, para que ingrese dentro del cilindro, ya sin tomar en cuenta, en este caso, los otros elementos, ¿no? La válvula de aceleración, el filtro, etcétera, ¿no? Aquí simplemente ya no estamos viendo las presiones, sino estamos viendo los puntos en los cuales ocurren eso. Entonces, volvamos al gráfico. Para entender esto, diríamos, ¿no? Que primero se está terminando el proceso de expansión, es decir, los gases están expandiendo, están empujando al pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior. Antes que el pistón llegue al punto muerto inferior, en el punto E, que se muestra aquí y aquí, en el punto E se abriría la válvula de escape. Entonces, al abrirse la válvula de escape antes del punto muerto inferior, tengo que dentro del cilindro la presión cae, como se muestra aquí, cae bruscamente. Ese es el escape libre. Ya los gases salen del cilindro por su propia presión. Ya, cuando el pistón ha alcanzado el punto muerto inferior, la válvula de escape se ha abierto un poco más y el pistón se va a mover hacia el punto muerto superior. Entonces, todo este proceso se va a producir hacia el punto muerto superior. Va a empujar a los gases quemados fuera del cilindro. Ya cuando está el pistón llegando al punto muerto superior, pero antes que llegue al punto muerto superior, en el punto F se abre la válvula de admisión. Se abre la válvula. Entonces no se ha terminado de cerrar la válvula de escape y ya se ha abierto la válvula de admisión. Entonces, durante ese espacio entre el punto F y el punto G, las dos válvulas están todavía entreabiertas. En el punto G, la válvula de escape se cierra y el pistón ya ha pasado al punto muerto superior, por lo tanto ya está en su carrera descendente. La válvula de admisión se va abriendo poco a poco más y el pistón al descender provoca una depresión, una succión, ¿no? Entonces aquí también se ve en el diagrama, tengo la presión atmosférica como una línea horizontal, esta línea negra horizontal, y la presión dentro del cilindro estaría con azul, ¿no? Me está mostrando que es menor que la presión atmosférica, ¿no? Entonces, mientras el pistón desciende y alcanza el punto muerto inferior, voy a tener una presión menor a la atmosférica. ¿Ya? El pistón alcanza el punto muerto inferior y la válvula de admisión aún no se ha cerrado, es decir, se produce todo este proceso de admisión. ¿Ya? El pistón ya está moviéndose hacia el punto muerto superior y sigue la válvula de admisión abierta, de manera que por inercia siguen entrando los gases o la carga fresca al cilindro. Y en el punto A, la válvula de admisión se cerraría, ¿no? Entonces, en ese punto A tendría el inicio de la compresión, la combustión, expansión, y se repetiría el ciclo, ¿no? En este caso me interesa este proceso de intercambio de gases. También aquí puedo
acotar esto, ¿no? Es decir, hay una línea punteada con un color celeste, digamos, más bajito, que me mostraría, ¿no? Cómo sería el proceso de admisión cuando la válvula de aceleración esté cerrada, ¿no? Es decir, cuando el motor esté funcionando en vacío. Entonces, estoy restringiendo la entrada de aire aquí por la válvula de mariposa. Entonces, al restringir, o sea, al cerrar el paso de gases con esa válvula, lo que se hace es que el cilindro se llene de peor manera, ¿no? Es decir, no se llene bien. ¿Por qué? Porque la presión es más baja, ¿no? Aquí esta presión P sub A prima es la presión al final de la admisión, diríamos, cuando el motor está funcionando en ralentí o en vacío. Entonces, esa sería la explicación, digamos, de este gráfico, ¿no? Aquí se dan algunos parámetros, se está explicando, ¿no? Es decir, cuánto más o menos el punto E, por ejemplo, el punto en que se abre la válvula de escape, dependiendo del motor, es entre 40 a 60 grados antes del punto muerto inferior, ¿no? Entonces, forma un ángulo entre 40 y 60 grados esto, de adelanto a la apertura de la válvula de escape, ¿ya? El punto en el cual se cierra la válvula de escape generalmente puede ser de 10 a 30 grados después del punto muerto superior, ¿no? En el punto G se cierra la válvula de escape, ¿no? O sea, estos grados son máximo mínimo en diferentes tipos de motores. En la clase anterior habíamos mostrado, digamos, los datos de un motor de una serie de motor Toyota de la serie E, ¿no? Entonces, en este caso estamos dando puntos generales, ¿no? La válvula de admisión se abre entre 10 a 20 grados antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, es decir, en el punto F, ¿no? Se abre antes, entre 10 a 30 grados antes, perdón, entre 10 a 20 grados antes del punto muerto superior, ¿no? Y se va a cerrar la válvula de admisión más o menos a unos 50 grados, cerca de 50 grados, después del punto muerto inferior. Es decir, ha ocurrido toda la admisión y se cierra la válvula de admisión en el punto a unos 50 grados después del punto muerto inferior, ¿no? Todo eso, ¿para qué se hace? Sobre todo para aprovechar la inercia de los gases, ¿no? Es decir, cuando, vamos a decir, primero ocurre el proceso de escape, ¿no? En el punto E se abre la válvula de escape, se empieza a abrir la válvula de escape. Entonces, dentro del cilindro la presión es alta, es casi 3 veces o más la presión atmosférica. Entonces, al abrirse la válvula, los gases salen por su propia presión, ¿no? A una elevada velocidad, produciendo un ruido, ¿no? Como que algo explota, algo revienta. Todos los gases de escape salen por su propia presión. Ya luego, el pistón es el que empuja a los gases restantes para que salgan del cilindro. Entonces, ese proceso de escape tiene que básicamente vaciar todo el cilindro de gases quemados, ¿ya? Para que ingrese una nueva mezcla. Entonces, aquí también se explica esto, ¿no? Es decir, hay un momento en que la válvula de escape aún no se ha cerrado y ya se empieza a abrir la válvula de admisión, lo que se llama el traslapo valvular. Ese traslapo valvular hace que a ciertas velocidades, en la mayoría de los motores, se provoque un fenómeno de eyección. ¿Qué es ese fenómeno de eyección? Es que por la corriente que surge,
que están saliendo del cilindro, gases quemados, o sea, en una dirección, todos los gases se están moviendo en una dirección. Al empezarse a abrir la válvula de admisión, en este sector se forma una depresión por la velocidad de los gases de escape. Y a pesar de que el pistón se está moviendo muy poco, se acerca al punto muerto superior, es absorbida una carga fresca y esta empuja a los gases quemados, ¿no?, durante el traslapo valvular. Entonces, ese fenómeno se llama el fenómeno de barrido de gases, ¿ya? Ese fenómeno de barrido, lógicamente, hace que cuando se cierra la válvula de escape, ya hay una corriente de aire que empieza a entrar al cilindro y el pistón, al descender, simplemente aumenta esa velocidad y el llenado del cilindro es mejor, ¿no?, por el barrido de gases. Lógicamente, eso depende de la magnitud, o sea, de cuánto dure el proceso del traslapo valvular. ¿Ya? En muchos de los motores lo que se hace es que ese fenómeno pueda usarse a determinadas velocidades del motor, no es siempre, ¿no?, sino cuando, vamos a decir, el motor esté superando, digamos, las 3000 revoluciones por minuto, ¿no?, del cigüeñal, ¿no? Entonces, a esa velocidad sí hay, digamos, barrido de los gases, el motor tiende, vamos a decir, a funcionar mejor, etcétera, ¿ya? Pero en otras revoluciones menores, sobre todo, ese fenómeno no ocurre, ¿no? Entonces, siempre puede haber una cantidad de gases quemados que no han podido salir del cilindro y que ocupan ese volumen de la cámara de combustión, ¿no? Eso es lo que también se va a analizar en este caso. Entonces, con estas acotaciones, con vamos a decir, con estas explicaciones, lo que se hace es tratar de calcular, ¿no? O sea, se plantea aquí algunas ecuaciones. Vamos a calcular la presión durante la admisión. Para eso planteamos la ecuación de Bernoulli, que está aquí de esta manera, ¿no?, que más o menos ustedes conocen esto ya de otras materias, pero podemos, digamos, aclarar, ¿no? La presión atmosférica y la densidad del aire atmosférica, ¿no?, sobre la presión más la velocidad del aire al cuadrado sobre 2, esta es la energía cinética, ¿no?, del aire. La energía potencial del aire sería esta aceleración de la gravedad, G, por Z sub 0 sería la altura a la cual estoy midiendo esta velocidad del aire en la entrada, ¿no? Va a ser igual a la presión al final de la admisión, o sea, la presión dentro del cilindro sobre la densidad del aire de admisión, o sea, la densidad del aire dentro del cilindro, más un coeficiente beta al cuadrado por la energía cinética del aire durante la admisión. Este coeficiente beta es un coeficiente que evalúa las resistencias del aire, las resistencias evalúa la amortiguación de la velocidad, la variación de la velocidad en el conducto de admisión, por la energía cinética de los gases, más la energía cinética de los gases por el coeficiente, que es el coeficiente de amortiguación, perdón, de resistencias neumáticas en el sistema de admisión. Todo esto más la altura a la que estoy midiendo, ¿no?, que sería la aceleración de la gravedad por la altura a la que está ubicada la válvula de admisión, ¿no? Entonces, de todas maneras, aquí se está explicando qué es presión atmosférica, presión al final de la admisión, las alturas, la relación que es el coeficiente de amortiguación de velocidad beta, a qué es igual, etcétera, ¿no? Entonces, podemos suponer algunas situaciones, ¿no? Es decir, las alturas a las que, las diferencias de altura a las que ocurre este fenómeno son mínimas.
Entonces, las alturas se podrían considerar iguales, ¿no? Lo mismo las velocidades, ¿no? La velocidad de la carga, la velocidad, digamos, a la entrada del filtro de aire, podemos decir el aire está estático alrededor del motor, su velocidad inicial es cero, ¿ya? Haciendo esas consideraciones se pueden, esta primera ecuación se transforma, ¿no? En presión atmosférica sobre densidad atmosférica es igual a la presión al final de la admisión sobre la densidad al final de la admisión más los coeficientes, ¿no? En este caso, el coeficiente de amortiguación de la velocidad más el coeficiente de resistencias neumáticas por la velocidad, por la energía cinética del aire, de la carga fresca. Entonces, la caída o la diferencia de presiones entre la presión atmosférica y la presión al final de la admisión va a ser igual a esta relación, ¿no? La suma del coeficiente de amortiguación de la velocidad más el coeficiente de resistencias neumáticas por la energía cinética de los gases por la densidad del aire. Entonces, de esta ecuación, como ven, yo puedo despejar fácilmente la presión al final de la admisión, ¿no? Despejo la presión al final de la admisión, va a ser igual a la presión atmosférica más todo esto. Perdón, menos todo esto. Y básicamente he encontrado la presión al final de la admisión. Para que se pueda calcular eso, ¿qué cosas se pueden asumir, ¿no? Se pueden asumir, por ejemplo, que la velocidad del aire se toma, o sea, ustedes saben, la velocidad del aire va a variar según la sección de paso. Entonces, se puede tomar con la ecuación de continuidad la velocidad de admisión, vamos a decir, por la sección de paso de la válvula de admisión, va a ser igual a Cp, en este caso es la velocidad del pistón máxima, velocidad del pistón máxima por el área de la cara del pistón, ¿ya? Entonces, digamos, asumiendo que la velocidad máxima del pistón es aproximadamente 1.63 de la velocidad media del pistón, y sabiendo que la velocidad media del pistón yo la puedo calcular siempre sabiendo las revoluciones del cigüeñal, es decir, 2 veces la carrera del émbolo por las revoluciones, entonces puedo calcular o puedo saber siempre la velocidad del aire, ¿no? De todas maneras, la velocidad del aire tiene ciertos valores máximos y mínimos según los experimentos, las pruebas que se han hecho, ¿no? Y aquí abajo tengo, ¿no?, que la velocidad del aire generalmente en los motores está entre 50 a 130 metros por segundo, ¿ya? Esto en la sección más estrecha de todo el sistema de admisión. Generalmente es en la sección de la válvula, ¿ya? Que no hay otra sección más estrecha. Por otro lado, la suma de los coeficientes de amortiguación de velocidad y el coeficiente de resistencias neumáticas varía, ¿no?, entre 2,5 a 4, ¿no? Sus valores mínimos son 2,5 a 4, la sumatoria de esos dos coeficientes. Entonces se puede elegir, por ejemplo, los menores valores, 2,5, etcétera, se pueden elegir para motores diésel, porque en esos motores diésel no se tiene ni tubo Venturi ni válvula de aceleración o mariposa de aceleración, ¿no? Generalmente son tubos lisos que permiten que la mayor cantidad de aire entre al motor, ¿no? Pero siempre va a haber una resistencia por el filtro, por los codos y por en la válvula que van a amortiguar o van a provocar resistencia, ¿no? Pero esas serían las resistencias mínimas. Ya las resistencias, o sea, la suma de esos coeficientes con valores máximos cercanos a 4, en la actualidad casi no se dan, ¿no? También esto ha disminuido porque esto se daba en motores, digamos, de carburador, en los cuales
tenía una válvula de estrangulación, en el carburador un difusor, o sea, un tubo Venturi, tenía una válvula de aceleración, tenía codos, o sea, para que los carburadores eran de flujo descendente, entonces había una serie de, digamos, restricciones y pérdidas que hacían que se tengan valores mayores, ¿no? En la actualidad, con los sistemas de inyección a gasolina, básicamente se ha eliminado todo eso, ¿no? Se han hecho tubos con secciones de paso más amplias, ya no se tiene difusores, se mantiene, digamos, la válvula de aceleración, pero no se tienen más restricciones, ¿no? Incluso se tienen dos válvulas de admisión, ¿no? Para que estos valores tiendan a ser menores, ¿no? Entonces, con todo eso, o sea, estos valores son los que se han dado experimentalmente, digamos, en motores de todo tipo, ¿no? Esa es la situación. Como forma, digamos, de comprobar o de no hacer todo esto, o sea, se han hecho N pruebas, se han hecho N cálculos y se ha visto, ¿no?, que la presión al final de la admisión, la presión A, que es la presión al final de la admisión, en motores que no son turboalimentados, o sea, no tienen sobrealimentación, la presión al final de la admisión es entre el 80 al 90% de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, más o menos eso se tiene como presión dentro del cilindro, ¿no? Eso en los motores de 4 tiempos. Mientras que en los motores que son sobrealimentados, es decir, que tienen una bomba cualquiera que sea un turbocompresor, la presión al final de la admisión es generalmente el 90-96% de la presión del compresor, en este caso, ¿no? O del soplador de aire que se instala en el tubo de admisión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Que hay entre un 10 y un 4% de pérdida por codos, por diferentes elementos en el sistema de admisión, ¿ya? A pesar de que se está usando un compresor o un soplador de aire. Bien, entonces, si aquí nos detenemos un momento, podemos ver y decir qué estamos entendiendo, ¿no? Es decir, con todo esto he planteado o se ha planteado las ecuaciones que me están mostrando, quiero calcular la presión al final de la admisión. En el momento en que se está cerrando la válvula de admisión, quiero saber qué presión tengo del cilindro. Y como se ha visto en las ecuaciones, se están estudiando tanto en este gráfico como en el anterior. Estamos estudiando teniendo en cuenta las caídas de presión en el sistema de admisión. Entonces, es tarea, vamos a decir, de los fabricantes el mejorar todo esto, ¿no? Con diferentes sistemas, etcétera. Ya, aquí tendríamos que también esto aplicar, si se puede, a nuestro medio y decir qué pasa en La Paz. En condiciones de la altura, en La Paz, ¿qué ocurre? La presión atmosférica es menor, o sea, en La Paz la presión atmosférica es menor que la presión a nivel del mar. Entonces esta línea horizontal estaría un poco más abajo. Ya vamos a decir, cuánto menos es la presión atmosférica en La Paz que la presión a nivel del mar. Un 85%, o sea, ahí abajo tendría la presión atmosférica en La Paz. Entonces, estas caídas de presión se van a dar igual nomás. Entonces, la presión al final de la admisión en La Paz va a ser mucho menor que la presión al final de la admisión a nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por efecto de la altura,
cilindros de los motores no se llenan totalmente, ¿no? Entonces, lo que se conoce como las pérdidas o las desventajas de la altura están precisamente dadas por esta presión, ¿no? Entonces, un motor en La Paz estaría trabajando, vamos a decir, entre el 75% al 80% o 85% de los parámetros para los cuales ha sido diseñado, ¿no? Entonces, eso tiene lógicamente desventajas, es decir, que el motor ese no va a desarrollar toda su fuerza para la que ha sido diseñado, ¿no? No va, porque no se pueden llenar los cilindros como el fabricante ha querido o lo ha diseñado. ¿Se le puede encontrar alguna ventaja a esto? Tal vez, ¿no? La ventaja, ¿cuál sería? Si el motor funciona con menos presiones, es decir, realiza menos esfuerzos, transmite menos esfuerzos a los diferentes sistemas, lógicamente no se desgasta como se tendría que desgastar. Entonces, la vida útil del motor tendría que aumentar, ¿no? Lógicamente, todo eso va a depender del mantenimiento, ¿no? Es decir, si, una vez más, si, lo principal en este caso es la lubricación. Si el sistema de lubricación, el aceite, la calidad del aceite, los cambios de lubricante, etcétera, no se hacen adecuadamente, o sea, igual nomás el motor se está destruyendo, ¿no? Entonces, esa es la situación que puede darse en nuestro medio, ¿no? Es decir, hay, digamos, no marcas de vehículos, ¿no? Sino propietarios de vehículos, los cuales, vamos a decir, le hacen un mantenimiento adecuado a su carro y su carro dura un montón de tiempo, ¿no? Es decir, ya tiene 20 años mi carro y nunca lo he hecho reparar, nunca, todavía no ha entrado a rectificación o reparación, ¿no? Entonces, una persona podría decir, qué buen carro es, qué marca es, de qué industria, un lindo carro, pero el mismo vehículo, la misma marca, el mismo modelo, en otras condiciones puede ser que se haya arruinado, desgastado, porque, digamos, el tema del mantenimiento no se le ha hecho adecuadamente, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos, que habría que entender y en el futuro se podría hacer algo, ¿no? Es decir, lógicamente ustedes, como estudiantes de electromecánica, es probable que no se dediquen a este campo, ¿no? Pero esto les sirve para tener una idea y tener, vamos a decir, un criterio acerca de la elección de máquinas y los sistemas de tanto de mantenimiento, de funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver también el sistema de lubricación y vamos a poder, digamos, observar o ver algunos detalles más específicos sobre el tema de mantenimiento, ¿no? Por ahora y hasta aquí, hasta ver la presión al final de la admisión, la forma en que se puede hallar esa presión al final de la admisión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda o no? Todo está clarísimo. Una maravilla de curso, che. Bueno, entonces vamos a continuar, en este caso, con la cantidad de gases residuales. ¿Ya? Dentro del motor, gráficamente podríamos observar aquí, como decíamos, aprovechando este gráfico, cuando se produce el proceso de escape, es decir, los gases de escape, los gases quemados son desalojados del cilindro. Vamos a decir, ese proceso de escape básicamente estaría terminando cuando el pistón ha llegado al punto muerto superior, ¿ya? Los gases de escape están saliendo, ¿ya?
Pero vamos a decir, en muchos de los motores económicos, el traslapo valvular es pequeño, entonces no da como para hacer un barrido. Entonces se abre la válvula de admisión y básicamente no hay barrido. Entonces, al cerrarse la válvula de escape y abrirse la válvula de admisión, en este volumen, que es el volumen de la cámara de combustión, en ese volumen han quedado una cantidad pequeña o una cantidad de gases quemados que no han podido salir del cilindro. A esos gases quemados que no han podido salir del cilindro se llaman gases residuales. ¿Ya? La cantidad de gases residuales va a afectar, digamos, al siguiente ciclo. Es decir, porque se va a producir la admisión y esos gases residuales tienden a expandirse y ocupan un volumen mayor. Entonces no dejan que la carga fresca que tendría que entrar llene el cilindro, ¿no? Sino que al finalizar la admisión vamos a tener el pistón está moviéndose cerca al punto muerto inferior y en todo este volumen hay una cantidad de gases quemados, ¿no? Lógicamente que se han mezclado con la carga fresca, ¿no? Pero ocupan, vamos a decir, un volumen determinado. Entonces, esos gases residuales impiden, digamos, el buen llenado del cilindro. Entonces, por esa razón es necesario evaluar, ¿no? Es decir, eh, cómo se pueden cuantificar esos gases residuales y qué se puede hacer, digamos, para eliminarlos. Entonces, lo primero es, digamos, tratar de ver la forma de cómo evaluar esa cantidad, ¿no? Entonces, se utiliza lo que se llama un coeficiente de gases residuales que está determinado por la letra griega gamma. Gamma sub R es el coeficiente de gases residuales, que me muestra la relación de la cantidad en moles de gases residuales sobre la cantidad de carga fresca dentro del cilindro, ¿no? Entonces, si vemos así, lógicamente podríamos decir, no, la cantidad de gases residuales tiene que ser tan pequeña comparada con la cantidad de carga fresca que ingresa al cilindro, de manera que este valor siempre sea en décimas o centésimas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo se puede hacer. No, lo que decíamos, ¿no? Cuando el traslapo valvular de los motores es inferior a 35 grados de giro del cigüeñal, no se produce el barrido, no se puede producir el barrido de los gases, ¿no? Entonces se queda una cantidad de gases residuales dentro del cilindro. Esa cantidad de gases residuales ocupa lo que sería el volumen de la cámara de combustión. Ese volumen de la cámara de combustión depende del volumen de trabajo, es decir, de la cilindrada y de la relación de compresión, ¿no? Esta relación, o sea, lo hemos visto en el tema de introducción. Entonces, si yo aplicaría la ecuación general de los gases a esto, yo podría decir, ¿no? La cantidad del número de moles de los gases residuales va a ser igual a la presión por el volumen sobre R de los gases residuales por la temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera, con ayuda de esta ecuación, yo podría determinar la cantidad de gases residuales. Pero esta cantidad de gases residuales no es constante, ¿no? Sino depende del régimen de funcionamiento del motor, depende de una serie de factores, ¿no? Especialmente hay la diferencia en lo que se refiere a los motores de encendido por chispa que pueden ser a gasolina, gas, alcohol, etcétera, que tienen válvula de aceleración. Entonces, cuando esa válvula de aceleración o mariposa de aceleración está entrecerrada o cerrada, lógicamente no deja que la carga fresca ingrese al cilindro cuando está funcionando en vacío. Entonces, la cantidad de gases residuales es mayor. Eso no ocurre en los motores diésel, ya en los cuales no se tiene eso. Entonces, haciendo, digamos, un análisis de todo esto, se puede, digamos, plantear también ciertas relaciones y
se puede llegar, vamos a decir, a, a las conclusiones, ¿no? Es decir, vamos a ver la ecuación total, va a venir más adelante, pero podemos analizar, ¿no? Es decir, que como conclusión es lo que está escrito aquí, ¿no? En los motores a gasolina, el coeficiente de gases residuales es mayor que en los motores diésel, principalmente debido a la diferencia de la relación de compresión, ¿no? Sabemos que en los motores a gasolina la relación de compresión actualmente está alrededor de 9, 9,8, 9,9, etcétera, hasta 10, vamos a decir, en motores modernos de alta relación de compresión, mientras que en los motores diésel la relación de compresión siempre es más que 16, ¿no? Siempre es más que 16, ¿no? En algunos casos llega a 20, 22, 23, cuando son cámaras de combustión separadas, ¿no? O precámaras. Entonces, lógicamente, si los gases residuales ocupan el volumen de la cámara de combustión, cuanto menor o cuanto mayor sea esta relación de compresión, menor es el volumen de la cámara de combustión. Entonces, por esa razón es que se tiene esta conclusión, ¿no? La segunda dice que al disminuir la carga en los motores a gasolina, el coeficiente de gases residuales aumenta, mientras que en los motores diésel es prácticamente constante, ¿no? Entonces, lo que decíamos, si disminuyo la carga en los motores a gasolina o en general en los motores de encendido por chispa, ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrando la válvula de aceleración, no estoy disminuyendo la carga, estoy disminuyendo, digamos, la aceleración. Entonces, al disminuir la aceleración, la carga, no estoy dejando que ingrese la carga, o sea, estoy cerrando la mariposa de aceleración. Entonces, lógicamente, lo que decíamos ocurre, ¿no? El coeficiente de el coeficiente de gases residuales aumenta, ¿no? O sea, la cantidad de gases residuales aumenta. En los motores diésel no ocurre esto porque no hay esa válvula de aceleración. Al emplear sobrealimentación, o sea, cualquiera sea el tipo de sobrealimentación, el coeficiente de gases residuales disminuye, ¿no? En todos los motores, sean de encendido por chispa, gasolina, gas, alcohol, diésel, etcétera, porque el compresor del sobrealimentador lo que hace es empujar el aire para que entre más aire al cilindro, ¿no? Entonces, desde un principio, apenas se abre la válvula de admisión, ya el aire está entrando a presión, entonces obliga a los gases quemados durante el traslado valvular a salir del cilindro, ¿ya? Finalmente, en los motores de encendido por chispa, sin sobrealimentación y a plena carga, es decir, cuando se está acelerando al máximo, el coeficiente de gases residuales tiene valores de 6 centésimas hasta una décima, mientras que en los motores a diésel sin sobrealimentación, el coeficiente de gases residuales, también a plena carga, tiene valores de 3 centésimas hasta 6 centésimas, ¿no? Entonces, como ven, es mucho menor ese coeficiente de gases residuales en los motores diésel, ¿ya? Luego, en el documento están algunos valores de valores típicos, ¿no? La presión de los gases residuales constituye generalmente 1,1 a 1,25 de la presión atmosférica, ¿no? O 1,1 a 1,5 de la presión en el sistema del colector de escape, ¿no? Este P sub P se refiere, está explicado también en el documento, se refiere a que en los motores, en algunos motores para activar el sobrealimentador se usa gases de escape, ¿no? Entonces, se tiene una contrapresión, esta presión P sub P, que sería en el tubo o en el múltiple de escape, donde se va a juntar estos gases de escape para que terminen de expandirse y muevan el compresor, ¿no? La temperatura de estos gases residuales
está alrededor de 900 a 1000 grados Kelvin para motores a gasolina, ¿no? Entre 750 y 1000 Kelvin para motores a gas y entre 700 a 900 Kelvin para motores diésel. Bien, entonces veamos ahora lo que es el calentamiento de la carga. El calentamiento de la carga se refiere a que cuando el aire o la carga fresca va a ingresar al cilindro del motor, esta carga fresca se va a calentar un poco porque va a pasar alrededor o por dentro de tubos, del tubo de admisión y de la válvula y las paredes del cilindro que normalmente, o sea, cuando se hace el análisis se considera que está a una temperatura normal de funcionamiento. Entonces ese aire o esa carga se calienta. Ese grado de calentamiento a veces es difícil, digamos, calcularlo con ecuaciones específicas porque las condiciones varían, ¿no? Depende del tipo de motor, depende de las condiciones del motor, sobre todo de que no se tienen valores, por ejemplo, del coeficiente de transmisión de calor, ¿ya? Desde las paredes hacia el aire. ¿Por qué? Porque generalmente en los motores no se tienen regímenes estacionarios, ¿no? Es decir, un momento el motor está funcionando, vamos a decir, en ralentí, en otro momento está acelerando a media carga, en otro a plena carga, etcétera, ¿no? Entonces, los coeficientes de transmisión de calor, que se refiere lógicamente a la convección, no son difíciles de calcular, ¿no? También se tienen deficiencias en lo que es las temperaturas de las superficies, ¿no? O sea, el tubo o los colectores de admisión no tienen una temperatura uniforme, ¿no? Es decir, a medida que se acercan al cilindro del motor pueden estar más calientes y cuando se alejan también la temperatura disminuye, ¿no? Entonces, esa disminución de la temperatura en muchos de los casos depende también del medio ambiente, etc. Entonces, no es, digamos, tan fácil calcular todo eso. Por esa razón es que el valor de delta T, que es el calentamiento de la carga durante la admisión, se han sacado en base a datos experimentales, ¿no? Es decir, se han hecho mediciones, que es lo más fácil de hacer, y se ha visto que en diferentes motores se tienen promedios de elevación de la temperatura. Es así que en los motores diésel, el calentamiento durante la admisión está entre 20 a 40 grados centígrados. Y en los motores de encendido por chispa, entre 0 a 20 grados centígrados. Aquí también hay que notar, ¿no? Que cuando un motor tiene sobrealimentador, es decir, un turbocompresor, en el compresor, al comprimir el aire, se calienta, ¿no? Entonces el aire caliente va a entrar a los cilindros. En algunos casos es necesario poner un enfriador intermedio. ¿Por qué? Porque ese aire caliente puede, ocasionalmente puede tener menor densidad, ¿no? Ustedes saben que los gases, o en general los fluidos, cuando aumenta la temperatura, disminuye la densidad, ¿no? Entonces no me conviene en los motores calentar mucho la carga fresca porque estaría disminuyendo la densidad. Entonces eso quiere decir que estoy disminuyendo la cantidad de masa de carga fresca que está ingresando al motor. Entonces por toda esa razón es que se consideran, digamos, ¿no? En motores sobrealimentados poner un enfriador intermedio si la temperatura es muy elevada, ¿no? Por eso en algunos casos el delta T puede ser cero, ¿no? Es decir, no se ha calentado nada durante la admisión. ¿Por qué? Porque ya el aire ha venido caliente del sobrealimentador y lógicamente ya no, por las paredes del múltiple de admisión ya no se llega a calentar más. La temperatura al final de la admisión es otro parámetro, digamos, interesante que va a determinar la densidad de la carga fresca, ¿ya? Para determinar esta temperatura al final de la admisión,
eh, se hace el siguiente análisis, ¿no? Es decir, el aire o la cantidad de carga fresca va a ingresar al cilindro del motor y vamos a considerar que el aire tiene una temperatura atmosférica. Se va a calentar, como hemos visto, en una cantidad delta T de grados al pasar por el sistema de admisión. Al entrar el aire en el cilindro, se puede mezclar, vamos a asumir que se va a mezclar con una cantidad de gases residuales. Estos gases residuales tienen una mayor temperatura también y lógicamente eso va a hacer que se mezclen los gases residuales con la carga fresca y la temperatura total va a ser la temperatura al final de la admisión. Entonces, para hacer este cálculo podemos hacer un balance térmico diciendo, ¿no? En este caso que voy a tener la carga fresca que va a ser proporcional al calor específico del aire, este calor específico del aire a presión constante. Se supone que este proceso de admisión es casi a presión constante, ¿no? Por la cantidad de carga fresca que está ingresando al motor, más la temperatura del aire, por la temperatura del aire, más el calentamiento, ¿no? Eso es lo referido a la carga fresca. Voy a sumar a eso a la cantidad de gases residuales MR por su calor específico, ¿ya? Este calor específico sería igual al calor específico del aire por un valor phi, ¿ya? Un valor determinado, por la temperatura de los gases residuales. Estos dos elementos se van a mezclar y va a surgir la mezcla al final de la admisión de la carga fresca más los gases residuales por un calor específico, ¿ya? De la mezcla por la temperatura al final de la admisión. Entonces, tendría que despejar esta temperatura al final de la admisión y esto me da esta relación. Ya, con esta relación puedo trabajar de la siguiente manera, ¿no? Es decir, considerando que la suma de la carga fresca más los gases residuales, considerando el valor del coeficiente de gases residuales, puedo sustituirlo por esta relación, ¿no? Carga fresca por, paréntesis, coeficiente de gases residuales más 1. Esto sustituyendo en este valor del denominador, puedo simplificar M sub 1, es decir, la cantidad de carga fresca. Y la temperatura al final de la admisión va a ser simplemente la temperatura atmosférica más su calentamiento por el coeficiente referido a la variación del calor específico por el coeficiente de gases residuales por la temperatura de los gases residuales sobre 1 más coeficiente de gases residuales, ¿no? Aquí vamos a suponer que este coeficiente phi pueda ser igual a 1, ya que la cantidad de gases residuales con respecto a la cantidad de carga fresca es mínima, ¿no? Entonces, y también por los valores, ¿no? El calor específico a presión constante de la carga fresca es mucho o es mayor o es casi igual que la cantidad del calor específico de toda la mezcla. Entonces, si asumimos que phi es igual a 1, tengo la temperatura al final de la admisión ya con esta relación que está con el número 2, que ya depende de la temperatura atmosférica, temperatura de los gases residuales, el calentamiento y el valor del coeficiente de gases residuales, ¿ya? Entonces, con eso he determinado la temperatura al final de la admisión. Finalmente, para concluir, tenemos el coeficiente de llenado, nu v chica. Este coeficiente de llenado también brevemente se lo ha expuesto en la parte de introducción. Ese coeficiente de llenado o rendimiento volumétrico se refiere a la cantidad de carga fresca que se encuentra dentro del cilindro respecto o dividido entre el volumen, o sea, del cilindro,
el volumen de trabajo del seísmo, es decir, el volumen que podría ocupar en condiciones, vamos a decir, adecuadas. Entonces, por esa razón, el volumen real de la carga fresca o la cantidad de carga fresca o su volumen es menor que el volumen geométrico del cilindro. Entonces, ese rendimiento tiende a ser menor a la unidad, ¿no? En porcentaje me va a salir, digamos, 80%, 85%, 90%, etc. Lógicamente es mejor, sería mejor cuando se trata de rendimientos que se acerque a la unidad. Para determinar los valores de este rendimiento volumétrico, también acudo a lo que son las ecuaciones de estado, ¿no? Es decir, voy a suponer que al final de la admisión, o sea, en el punto A, cuando se está cerrando la válvula de admisión, voy a tener una presión A y un volumen A. Esto va a ser igual a este valor 8.314, es el coeficiente, la constante universal de los gases, ¿no? El valor de la constante universal de los gases por el número de moles. En este caso es la mezcla de carga fresca más gases residuales por la temperatura A, ¿no? Todo en el punto, en el momento en que se está cerrando la válvula de admisión. Si separadamente analizo la cantidad de carga fresca M1, esa cantidad de carga fresca que podría ingresar al cilindro, o sea, que podría ocupar, sabiendo qué volumen podría ocupar, va a depender lógicamente de esta ecuación de estado, ¿no? Presión de la carga por volumen que ocupa dentro del cilindro, por la constante universal, por el número de moles, por la temperatura de la carga, ¿ya? Si reemplazo en lo que va a ser en este caso esta relación del rendimiento volumétrico, entonces como no sé el volumen que puede ocupar, pongo el rendimiento volumétrico por el volumen de trabajo, ¿no? Con la misma relación, ¿ya? Voy a despejar de esta relación M1, es la cantidad de moles de carga fresca, y de la ecuación 4 voy a despejar también el número de moles, M1 más MR. Y esas dos ecuaciones las voy a dividir. Entonces voy a tener que el rendimiento volumétrico se va a obtener, digamos, como esta relación, ¿no? Que va a estar en función de la relación de compresión, presión atmosférica, perdón, presión al final de la admisión, presión atmosférica, temperatura de la carga, esta debería ser temperatura A, más el calentamiento, etcétera. ¿Ya? Y con esta relación, este rendimiento volumétrico he obtenido, ¿para qué? Porque en dependencia ya he calculado anteriormente la temperatura al final de la admisión. Entonces tengo este dato calculado. He calculado anteriormente la presión al final de la admisión, también tengo este dato, ¿ya? Y puedo tener, digamos, para calcular voy a necesitar el valor del coeficiente de gases residuales, sigma sub R, ¿no? Entonces, para eso voy a aplicar también el mismo análisis, ¿no? Poner las ecuaciones de estado de los gases, dividirlas y obtengo el coeficiente de gases residuales en función de la temperatura ambiente, el calentamiento de la carga, temperatura de gases residuales, presión de gases residuales, presión al final de la admisión, etc. Y, o sea, sustituyendo este valor acá, ya obtengo el rendimiento volumétrico. Entonces, eso es lo que se trata de hacer, digamos, con este análisis, ¿ya? Esto estamos dando para que digamos, la tarea más o menos va a consistir en la aplicación de este procedimiento, en, digamos, el cálculo
de lo que es los parámetros al final de la admisión. Principalmente, qué, qué es lo que puede servir, lo que más puede servir en todo esto? En términos prácticos, en términos, digamos, de evaluación de motores, etcétera, lo que se puede, el parámetro más importante va a ser la presión al final de la admisión. O sea, esta presión A al final de la admisión es la que va a determinar cuánto aire ha entrado, cuánta mezcla ha entrado al cilindro del motor, ¿no? Entonces, esta presión A va a influir en todo el ciclo, ¿no? Es decir, si nosotros asumimos, volvemos atrás y aquí, ¿no? Es decir, si asumiríamos o veríamos otro gráfico del ciclo y diríamos que la presión A final de la admisión, cuanto esta presión A sea mayor, o sea, todas las presiones del ciclo van a ser mayores. Entonces, por lógica, la tarea que han hecho, o sea, la primera tarea, ahí también veían, ¿no? Es decir, si tengo una presión media del ciclo, o sea, el promedio de las presiones, una presión media más elevada, aumenta la potencia del motor, aumenta el torque, o sea, el par motor. Entonces, por eso es importante en este caso este parámetro de la presión, ¿no? En la presión va a influir el calentamiento de la carga, va a influir la temperatura, ¿no? Entonces, la presión influye en el llenado, ¿no? En otras palabras, cuanto más presión tendríamos que decir, va a haber mejor llenado del cilindro. Entonces, todos esos parámetros son evaluables, ¿no? En la parte introductoria también implícitamente se ha hablado, digamos, de la relación de compresión, de todos esos procedimientos que han calculado, ¿no? Entonces, en la parte práctica podemos medir la presión al final de la compresión, ¿ya? Y a partir de esa presión al final de la compresión podríamos saber cómo está la admisión, cómo está el proceso, cómo está el llenado del cilindro, etcétera, ¿no? En los motores. Entonces, hay métodos prácticos que lógicamente se hacen en taller, que son el tema de evaluación de los motores a partir del uso de instrumentos, ¿no? Pero ustedes ya con esta clase, con este análisis, lo que hacen, ya tienen la base termodinámica o la base física de la evaluación, ¿no? Es decir, el llenado depende de la presión, depende de la temperatura, depende del calentamiento, ¿no? Depende de los gases residuales. Entonces, cuando se va a hacer un análisis, una evaluación de motores, no solamente tendríamos que cerrarnos en un parámetro, ¿no? Es decir, yo tengo el compresímetro, puedo leer la presión al final de la compresión, he hecho el taller, etcétera. Pero si quisiera cambiar esos valores, ¿cómo podría ser? ¿No? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Por qué un tipo de motor es mejor que otro? Si ambos tienen la misma relación de compresión, si ambos tienen incluso la misma carrera, la misma cilindrada, ¿no? ¿Por qué unos son mejores que otros? Tienen mayores presiones. Entonces ahí está, digamos, la situación de saber o tener conocimiento de ciertos parámetros físicos que van a influir en lo que es, en este caso, el proceso de admisión, ¿no? Podríamos no hablar de esto, sí, podríamos no hablar, ¿no? Es decir, es lo que ocurre, digamos, en muchos institutos, ¿no? Es decir, los institutos a veces ofrecen, ¿no? Sea técnico superior en mecánica automotriz en un semestre o en un año, ¿no? Entonces pueden decir, estamos llevando una materia que es un semestre
Vamos a ver solamente el motor y en un instituto me hacen ver todo el vehículo en un semestre o en un año, ¿no? Entonces ellos son más eficientes, ¿no? Entonces el objetivo, digamos, del estudio está en que se puede estudiar los motores, las máquinas, etcétera, desde un punto de vista solamente operativo, sin analizar el porqué de las cosas. En la universidad lo que estamos haciendo es que se analice el porqué. Esto ocurre por esta situación, estamos dando parámetros que, por supuesto, otras personas que están en institutos, etcétera, no van a saber. Si le hablan de coeficiente de gases residuales, ¿qué es eso? O el rendimiento volumétrico, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, o cómo se mide, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprovechar, digamos, para su futura vida, aunque no se dediquen a este campo, es decir, la elección de un vehículo, la elección de un tipo de motorizado, etcétera, tienen que tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Para que puedan hacer una elección lo más, digamos, fiable posible en lo que se refiere a los, al funcionamiento de los diferentes motores. Ahorita se va a cortar mi computadora. Voy a enchufar, por favor. Ay, ya va. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Tengo ya 2 fichas. Bien, ¿está todo claro? Vamos a leer el chat pasado. Si está todo claro, básicamente con esto podríamos decir hemos terminado lo que es el mecanismo de distribución. ¿Ya? El martes la evaluación es de todo este tema, de todo lo que hemos visto. Como les he dicho a un principio, van a hacer una tarea que se va a colgar mañana más o menos a las 6 de la tarde, que es por variante personal y que trata sobre este tema, ¿no? Es decir, de el mecanismo de válvulas, de los parámetros, etcétera, en diferentes motores. Entonces, la presentación de esa tarea va a ser hasta el lunes, ¿ya? De manera que nadie pueda decir, yo no he estudiado para el martes porque estaba haciendo la tarea, o al revés, ¿no? Es decir, no he hecho la tarea porque estaba estudiando para el examen, etcétera. Entonces, va a tener sábado y domingo para hacer la tarea. El lunes la entregan en la plataforma de Google y el martes sería la evaluación de este tema, ¿no? De la misma manera que en la anterior evaluación se va a hacer la evaluación desde las 14 horas, son 20 preguntas, selección múltiple, hasta las 14:20. Vamos a ver el tema de las preguntas, voy a ver el planteamiento, etcétera, para, como hemos quedado, ver, extender unos cuantos minutos más para que puedan terminar de responder todas las preguntas. Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, yo asumo que todo está claro.
que somos una maravilla, ¿no? Ustedes entienden muy bien y yo explico una maravilla también. Eso tenemos que entender. Bueno, no hay preguntas, jóvenes, todo está una maravilla. Entonces, no queda más que despedirnos hasta el martes. Que tengan una buena tarde. Nos conectamos el martes para la evaluación a las 2 de la tarde. Está bien, Inge, gracias. Listo. Hasta luego. Sí, la práctica va a ser en Classroom. Ahí también la van a depositar, van a entregar ahí, en Classroom. Chao, chao.